Muy bien. Bueno, pues allá vamos. ¿Estabas preguntando, Pepi? Sí. Sí, que nos expliques cómo hace un médico, ¿no? Para hacer esa transición entre los recursos de un curso de milagros y todo lo que ha estudiado con respecto al cuerpo. Pues sí, buena pregunta. Eh, no es fácil, ¿verdad? No es fácil hacer esa transición. En mi caso, paradójicamente, la ciencia me ayudó a entrar en la espiritualidad, porque yo había estudiado cuando era niño en un colegio religioso. Y aunque conocí algunos curas, algunos sacerdotes muy interesantes, muy abiertos y vanguardistas, pues en aquel tiempo había también mucha represión, etcétera, ¿no? Y entonces, como muchos de mis compañeros, salimos un poco rebotados de la espiritualidad, ¿no? Pero siempre mantuve una puerta abierta, siempre me ha gustado mantener puertas abiertas para considerarlo todo y no descartar cosas, ¿no? El caso es que cuando entré a estudiar medicina, pues ya tenía un deseo de conocer al ser humano en su conjunto. Y en realidad yo tenía ganas de estudiar psicología. Era lo que más me gustaba. Me gustaba la psicología, me gustaba la filosofía, escribía de vez en cuando algo de poesía. En fin, tenía una mente inquieta y iba explorando. Y cuando me decidí a estudiar psicología, mi padre me dio un consejo interesante. Me dijo, hombre, si mi padre trabajaba en el banco y me dijo, hombre, si yo tengo compañeros psicólogos en el banco que están trabajando en el banco porque no tienen trabajo, ¿por qué no haces psiquiatría en vez de psicología y tal? Y digo, pues oye, pues es buena idea, ¿por qué no? Y así de paso también conozco la biología del ser humano, que siempre me ha interesado también, ¿no? La biología y todo esto. Bueno, el caso es que me metí a estudiar medicina y ya durante mi etapa de estudiante yo ya iba buscando una visión más amplia de la medicina. Me interesé en la medicina naturista y cuando acabé la carrera en el 83, pues ya contacté con un grupo de médicos naturistas de aquí de Valencia, eh, que formaban parte de la Asociación Española de Médicos Naturistas. Teníamos al doctor Palafox entonces como que era un catedrático emérito de psicofisiología que había estudiado en Alemania y era un poco el mentor, ¿no? de los jóvenes médicos que teníamos ganas de, 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 de saber algo más del ser humano y de la medicina en general. Porque claro, yo cuando acabé me di cuenta que en realidad sabía bien poco, había estudiado muchas cosas, había hecho algunas prácticas, tal, tal, pero en realidad sabía poco de lo que es la salud y la enfermedad del ser humano. Y aunque me interesaron siempre las plantas medicinales, la fitoterapia, y estaba abierto a los temas energéticos, etcétera, pues sentía que era insuficiente. Y bueno, y ya pensé que no tenía claro hacer ninguna tesis doctoral y sí tenía claro que quería trabajar y formarme a través de la práctica como médico. Entonces empecé a hacer muchas urgencias, he trabajado mucho en pueblos, he trabajado en más de 40 o 50 pueblos, Valencia, en Castellón, en Mallorca, en Alicante. Y, y bueno, pues ahí empecé ya a tomar contacto, también trabajé mucho en primaria, en pediatría, que siempre hacen falta pediatras, y también me gustaba mucho la pediatría porque se respeta o se trata de respetar más que en la medicina de adultos la fuerza curativa de la propia naturaleza del enfermo, ¿no? Lo que eh, en medicina naturista se llama la vis medicatrix nature, la fuerza curativa de la naturaleza, ¿no? A la que el médico tiene que asistir
para facilitar el proceso curativo, ¿no? Y sobre todo tratar de no estorbar, que eso ya es mucho. El famoso primum non nocere, ante todo no dañar, ante todo no complicar más las cosas de lo que están, ¿no? Entonces ahí pues fui trabajando, fui practicando y alternaba la práctica de la medicina de urgencias y hacía interinidades en atención primaria, sustituciones y tal, y lo alternaba con una clínica naturista que montamos entre unos amigos, un acupuntor, un masajista, profesor de yoga, un psicólogo, un buen amigo psicólogo y yo, y ahí empezamos a trabajar. Entonces trabajaba en las dos vertientes, ¿no? Entonces, en una de ellas podía hacer las cosas tal como yo quería hacerlas, ¿eh? Y estaba aprendiendo, y en la otra, en la medicina convencional, bueno, pues me tenía que adaptar a la dinámica establecida, pero dentro de esa dinámica, bueno, pues siempre que podía, recetaba preparados de fitoterapia, por ejemplo, que antes entraban muchos en la seguridad social, habían muchos jarabes, estaba extractos, estaba el pílica, el pasiflorine, habían un montón de, de cosas que se podían utilizar, ¿no? Bueno, entonces ahí estaba trabajando y siempre, siempre, como mi vocación ha sido la psicología, siempre me rodeé de buenos amigos y compañeros psicólogos de los que iba aprendiendo y estudiando por mi cuenta. Más tarde ya me formé como psicoterapeuta y bueno, de alguna manera siempre ha estado en mi aprendizaje el punto de referencia de la mente como centro organizador de toda, del organismo humano, ¿no? Es como que la clave está en la mente. Eso siempre lo he tenido muy claro por lo que he estudiado y también a nivel intuitivo. Y siempre dejando una puerta abierta a la espiritualidad. Durante muchos años, Carl Gustav Jung fue uno de mis puntos de referencia fundamentales, ¿eh? El psiquiatra suizo, que fue un gran maestro. Freud abrió un gran camino para comprender cómo funciona el inconsciente, pero Jung recorrió más allá de ese camino hacia la espiritualidad y facilitó lo que luego se ha dado en llamar la psicología transpersonal, dentro de la cual se podría englobar, desde algún punto de vista, el curso de milagros, porque tiene que ver con ese ir más allá del cuerpo persona con el que estamos identificados, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo largo de mi aprendizaje, pues iba, iba pues, haciendo muchos cursos, formándome en muchas materias complementarias, pero sobre todo, cuando terminé la carrera me di cuenta, en el 83, me di cuenta de la importancia que tenía el médico cúrate a ti mismo. Era como, vale, yo estoy loco. Eso fue como un comienzo, ¿no? Un punto de partida de decir, bueno, es que a nivel emocional, es que me rayo con una facilidad impresionante, esto no puede ser, aquí hay que sanar, ¿no? Y si quiero ayudar a sanar, yo tengo que sanar también, tengo que estar en ese proceso. Entonces comencé a hacer diferentes terapias, cursos de todo tipo, he tenido buenos maestros, otros no tanto, pero de los cuales he aprendido también. Siempre podemos aprender en todas las situaciones, ¿verdad? Y poco a poco, en el 91, comencé a hacer unos cursillos. En el 93 ya le di forma a ese trabajo, le llamaba APC, Acompañamiento Psicocorporal, y eran unos cursos de formación para terapeutas, o desde masajistas, enfermeros, médicos, un poco en todo el ámbito de la salud.
empezaba a enseñar lo que había aprendido durante todos esos años. Bueno, tenía claro que el amor era un punto de referencia fundamental en la praxis del médico y en general de todos los terapeutas, y había visto algunas cosas claras. Pero fue en el 95 cuando descubrí el curso de milagros y, bueno, nada más descubrirlo, me lo regalaron, lo critiqué, sin conocerlo. Dije, va, eso son tonterías, milagros, historias, esto que viene de Estados Unidos, uy, los americanos se montan sus historias, ten cuidado con esto. Che, no, léelo, a ver, ¿qué te parece? ¿No? Empecé a leerlo y ¡pum! Me di cuenta de que eso no tenía nada que ver con todas las canalizaciones que yo había leído, estudiado hasta la fecha. Siempre me ha interesado la figura de Jesús. Nunca me llegué a creer el Jesús del De la cristianismo, del Biblia. catolicismo, de los evangelios. No me cuadraba. Habían algunas cosas que sí, pero mucho que no. Y había tratado de investigar en las fuentes, en los gnósticos, en los esenios, en fin, iba buscando por aquí y por allá todo lo que me parecía que podía darme alguna pista. Y bueno, había visto cosas interesantes, pero cuando empecé a leer el curso de milagros, tuve la certeza de que había dado con algo muy profundo que no era de este mundo. Es que ese Exacto. planteamiento, esa manera de explicarlo, desde dónde lo decía esa voz, era, para mí era evidente que no era una canalización más, no era un subproducto de la mente inconsciente de cualquier humano, como muchas de las canalizaciones que había visto, y ahí empecé a estudiarlo. Entonces me di cuenta de que no iba mal encaminado, no iba mal encaminado en el sentido de que el amor, el verdadero amor, diríamos, del que habla el curso, es el punto de referencia en la sanación, en todo el proceso de acompañamiento a la sanación, pero que se me abría con el curso de milagros, lo poco que yo sabía se confirmaba y se me abría un horizonte amplísimo que era como, y cuanto más leía y más estudiaba, era como, vale, esto no se acaba, con esto me puedo tirar toda la vida, esto es impresionante, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a incorporarlo a los cursos que hacía unos pocos años que había comenzado a impartir, y al principio pues éramos muy pocos los que conocíamos el curso de milagros. Yo entonces estaba viviendo y trabajando en Mallorca y éramos un pequeño grupito los que trabajamos con el curso, pero no. En España apenas había empezado Rosa María Wynn a dar algunos cursos, éramos poquitos los estudiantes. Y tuve la suerte de conocer a unos amigos que, que trabajaban con Rosa María, y ahí pues compartíamos y hablábamos del curso y estudiábamos juntos de vez en cuando. Eh, y bueno, y poco a poco, como éramos muy pocos los que conocíamos el curso de milagros, yo trataba de mantener en secreto frente a otros compañeros del ramo de la salud y en general, ¿no? Con mis pacientes, el tema de que yo era estudiante del curso de milagros, porque era como, bueno, este médico psicoterapeuta, estudiante del curso de milagros, pero que dice que el mundo no existe, que el cuerpo no es real, pero estás loco, José Luis, ¿no? Es como... Entonces, bueno, yo trataba de ser discreto y solo compartía pues cuando alguien estaba abierto y quería saber algo más, y en esa medida me abría a compartir, ¿no? Pero no hablaba mucho del tema. Y fue poco a poco, en un proceso, cuando volví a vivir a la Comunidad Valenciana, aquí en Altea, donde estoy viviendo hace Ah, ya 17 años, me que encanta ese volví, sitio. ya te comenté, por cuestiones de amor. Es muy Y, bonito ese sitio. Yo he estado 2 o 3 veces y es un sitio muy bonito. y entonces, bueno, pues
eh, empecé a trabajar aquí, primero en Altea, después en Valencia, y ahí me empecé a dar cuenta de que ya, Saliste del armario, eh, ¿no? sí, todo el mundo conocía el curso de milagros, había un montón de terapeutas, incluso médicos y enfermeros y de todo que conocían el curso. Entonces dije, wow, entonces, bueno, podemos salir del armario, podemos hablar específicamente del curso. He seguido haciendo el proceso terapéutico que llamo proceso uno, que es, digamos, la aplicación práctica de los conceptos básicos de un curso de milagros, pero también, por otro lado, ya empecé a enseñar sistemáticamente el curso de milagros, dando las dos opciones, tanto para el que quiere estudiar el curso en sí, como para el que quiere vivir una experiencia personal de sanación en un lenguaje un poco más universal, no tan específico cristiano como el del curso de milagros. ¿Cómo empiezas a, a utilizar las herramientas del curso con los pacientes? ¿En qué momento o con qué persona o cómo lo llevas a cabo? Y bueno, pues con los pacientes, en cuanto conocí el curso, de alguna manera, pues empecé a incluirlo dentro de mi manera de abordar la sanación. Lo que pasa es que al principio yo no era consciente de todas las repercusiones y de la profundidad de lo que me estaba diciendo el curso de milagros. No podía entenderlo lo suficiente, ¿no? Lo iba incorporando y sobre todo alrededor de ese trato amable, bondadoso, receptivo, desde la humildad de hacer honor a la palabra terapia o terapeuta. La palabra terapia del griego therapeia significa cuidar el proceso mediante el cual el paciente se cura a sí mismo, ¿no? La naturaleza del paciente cura, ¿no? Entonces, desde esos principios ya empecé a utilizarlo cada vez más profundamente. Claro, hubo un tiempo en el que yo, de alguna manera, trataba de hacer ver al paciente de que él se había montado la enfermedad y él también podía desmontarla, ¿no? Pero claro, eso no, no se le puede plantear a cualquier persona en cualquier momento. Todos tenemos nuestro momento y cada uno tiene también su camino individual, ¿no? Su forma específica. Como dice el curso, el terapeuta, el terapeuta perfecto que todos tenemos en el núcleo de nuestra mente, unido a nuestro ser, el terapeuta perfecto nos va sanando en el fondo de la misma manera a todos, porque lo único que hay que hacer es deshacer el sistema de creencias erróneo, el sistema del ego. Simplemente hay que identificar esas creencias locas que todos tenemos e ir desmontándolas paso a paso. Pero la forma con la que el Espíritu Santo actúa en cada mente es una forma muy específica, ¿verdad? Entonces, se adapta completamente al lenguaje de la persona, a cómo entiende esa persona en ese momento de su vida, qué símbolos puede entender, qué palabras, qué mensajes, qué símbolos en general, ¿no? O sea, que entonces, perdona Entonces, que te interrumpa. sí, sí, Entonces, adelante. antes de que entre un paciente, ¿no? O de que entrara un paciente, te conectabas con el Espíritu Santo para que él fuera el que hablara por ti y le transmitiera y viera esa percepción y no hubiera un cuerpo enfermo, ¿no? Exacto. Eso es lo que enseño en estos momentos. Si vamos ya a, a la enseñanza que ahora estoy impartiendo desde el punto de vista del curso de milagros, eso es lo más importante. Lo más importante es que no es tan importante que el paciente comprenda todo lo que nos gustaría que comprendiese, que se diera cuenta de todo lo que a nosotros como terapeutas nos gustaría que se diera cuenta. No, lo importante es que nosotros como terapeutas comprendamos que tenemos un problema y es que estamos percibiendo
a un cuerpo persona en vez de percibir o en vez de conocer al ser que hay detrás, más allá, en otro nivel de realidad, ¿no? Detrás de ese cuerpo y esa persona. Entonces, muy importante, tratamos de enfocar la atención, aunque solo sea por un momento, un instante, tratamos de enfocar la atención en que detrás de este cuerpo persona, más o menos sano, más o menos enfermo, da lo mismo que esté sano, que esté enfermo, hay una mente que ha olvidado quién es. Por lo tanto, hay una mente, desde el punto de vista del curso de milagros, enferma. ¿Vale? Entonces, lo más importante es eso y recordar que nosotros estamos tan necesitados como el paciente del mismo Ujú. remedio. Porque si no, no Porque lo veríamos. todos los Exacto. Estamos necesitados de, de, de el tratamiento del terapeuta común que nos va a guiar en la sesión. ¿Eh? Entonces, lo más importante es Espíritu Santo, o el ser, o como le queramos llamar, ¿no? Pero el lenguaje del curso, Espíritu Santo. Te entregamos este encuentro de sanación entre dos hermanos, entre dos iguales, ¿no? Y, paréntesis, puede que no seamos iguales en el tiempo, es decir, uno está más maduro que otro, tiene más experiencia con respecto al tema de deshacer el ego, pero en esencia somos exactamente iguales. Como el tiempo es una ilusión, partimos de la base de que somos iguales. Punto, ¿no? Entonces, te pedimos ayuda para sanar nuestras mentes, no la mente del paciente ahí afuera, aparte de mí, que tiene un problema, yo no, ¿eh? Que es la Claro. actitud típica de los terapeutas, como se nos enseña, ¿no? No, no, sino aquí los dos tenemos un problema, es el mismo problema, es el problema de todos, de todas las mentes, de todos los humanos, hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no se produzca la sanación completa, tenemos el mismo problema y por lo tanto queremos la misma solución. ¿Eh? Vale, entonces nos abrimos a la sanación para comenzar. Entonces ya hemos enfocado en nada, en unos segundos con ese recuerdo ya nos hemos enfocado en el proceso. Puede que nos despistemos a mitad, se nos vaya la olla y pensemos que nosotros ya estamos por encima, que lo que nos cuenta el paciente no tiene nada que ver conmigo. Bueno, pero como hemos empezado enfocándonos en esa dirección, nos será mucho más fácil recordarlo a lo largo de la sesión. Entonces, muy importante ese punto de todo lo que el paciente me trae es interesante para mí como acompañante, como un terapeuta. Nosotros al paciente en la formación le llamamos el explorador de sí mismo. Que puede ¿Eh? ser un paciente o puede ser una amiga, un vecino, un pariente, una madre, un hermano, da igual. Exacto, Si yo lo exacto. estoy viendo, es mío. Entonces, esto tiene que ver conmigo. Lo que me está trayendo este hermano tiene que ver conmigo, ¿no? Puede ser en un contexto profesional o puede ser en un contexto familiar o de amistad, tomando un café tranquilamente, alguien nos comparte un problema, un dolor, un lo que sea, ¿no? De hecho, el acompañamiento no es solo, la formación que hacemos no es solo para profesionales de la salud. Vienen muchos profesionales de la salud, pero también vienen personas que simplemente lo quieren aprender para la práctica con la familia, con los amigos, con la pareja, en fin. Entonces, todo lo que me trae el paciente tiene que ver conmigo. Tal vez en el nivel de la forma no tenga que ver. Tal vez. A veces también incluso. Pero a veces no. A veces nos está trayendo una manera de enfermar diferente a la forma que nosotros tendemos a enfermar en el cuerpo o en la mente. Pero en el fondo siempre es lo mismo. Siempre es el sistema del ego. Claro. Separación, culpa, expectativa de castigo que genera miedo y un miedo que es proyectado
sobre el cuerpo, sobre el mundo, en las relaciones. Bueno, entonces, la dinámica del acompañamiento siempre tiene que ver con involucrarnos en lo que estamos viviendo, ¿no? En En aceptar la expiación, acompañar. ¿no? Sí, sí. En definitiva, como dice el curso de milagros en el anexo de psicoterapia, que es muy cortito pero muy jugoso, ¿verdad? Sí. En el fondo, el proceso de la psicoterapia tiene que ver con ayudar al paciente a cambiar la imagen que tiene de sí mismo. ¿No? Se puede resumir en eso. ¿Por qué? Porque la imagen, la autoimagen que todos tenemos inconsciente, por supuesto, a veces emerge parte de esa autoimagen negativa, pero normalmente está en el inconsciente, es terrible esa autoimagen. Creemos ser lo peor. Entonces, nosotros ayudamos al paciente a recobrar algo de inocencia, a aligerar la carga de culpabilidad, no de una manera mágica, sino de una manera como lógica, ¿no? Digamos. Le vamos ayudando porque la visión que nosotros le podemos aportar desde fuera, con la mirada amorosa, desde nuestra mente correcta, siempre va a ser una autoimagen más, más agradable, más cercana a su realidad como hijo de Dios que la que tiene él mismo desde el ego. Entonces, la psicoterapia tiene que ver con ese cambiar esa imagen. Y la enfermedad del cuerpo, en el fondo, lo mismo. En el fondo es lo mismo. Recordemos que la única diferencia que hay entre la enfermedad de la mente y del cuerpo es que en el cuerpo está proyectado, esa culpa inconsciente está proyectada en el cuerpo. ¿Eh? Hay dos maneras fundamentales de proyectar la culpabilidad y todos proyectamos de las dos formas. Unos nos especializamos más en una, otros más en otra, que son cuando proyectamos sobre el cuerpo la enfermedad y cuando proyectamos sobre otros cuerpos, otras personas, es la ira. Ya está. Entonces, siempre estamos proyectando culpa. Es la patata caliente de la que nos queremos deshacer. Entonces, tratamos de ayudar, no importa en qué se haya especializado esa persona, tratamos de ayudar a deshacer la culpabilidad deshaciendo el sistema de pensamiento del ego. Eso sería un poco resumido, ¿no? No sé si hay alguna de las chicas o hay alguna persona que quiera hacerle alguna pregunta. Bueno, yo más que una pregunta, bueno, mi nombre es María Jesús y como vosotros acepté mi camino como estudiante y maestra del curso también. Más que una pregunta, no me dedico al mundo de la salud, ¿vale? El mío es el mundo de la educación, pero me ha gustado mucho al escucharte algo que has dicho que yo traduzco a menudo como esta es mi profesión, pero no mi trabajo, ¿no? O sea, cualquiera que sea nuestra profesión o donde nos estemos desarrollando dentro del escenario humano, dentro del sueño, nuestro verdadero trabajo es el que tú has vuelto a recordar aquí, ¿no? El que estamos recordando. Es la sanación de nuestra mente, ¿no? Entonces, quizás en muchas ocasiones nos complicamos porque, claro, el sistema egoico, pues, lo único que pretende es que nos compliquemos, ¿no? Como ya sabemos. Nos complicamos en el sentido de cómo voy a aplicar lo que voy experimentando y aprendiendo con el curso de milagros a mi profesión, ¿no? Y es tan sencillo como lo que tú acabas de compartir aquí, ¿no? Como que no tengo que aplicar nada con el otro porque tengo que recordar, voy a recordar siempre que el otro soy yo, ¿no? Entonces a mí me gusta decir mucho eso de esta es mi profesión, pero no es mi trabajo, ¿no? Mi trabajo es el perdón, ¿no? Y cualquier situación que me encuentro, tanto en mi profesión como docente, como en mi papel de psicoterapeuta también, pues siempre me lleva a eso, ¿no? A reconocer y a la gratitud por poder desarrollar mi verdadero trabajo, que es el perdón, ¿no? Es la salvación, que es lo que estamos haciendo aquí todos en unión de las mentes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y
Es curioso, ¿no? Porque en el anexo de psicoterapia también se menciona esto. Cuando habla de la profesión, eh, hace como una pregunta al principio eh, con respecto a la profesión y dice algo así como que, ¿cómo iba a ser una profesión exclusiva de algunas personas aquello a lo que hemos venido todos, la función que todos tenemos en este mundo? Porque la función que tenemos es sanarnos a nosotros mismos sanando a otros. Es decir, perdonarnos a nosotros mismos perdonando a otros, ¿no? Ese perdón que es ese cambio de percepción, ese milagro, ¿verdad? Ese cambio de percepción que es pasar de la mirada del ego a la mirada de nuestro verdadero ser, ¿no? A la mirada del amor. Entonces, en el fondo, todos hemos venido a lo mismo y estamos haciéndolo, lo sepamos o no, estamos aprendiendo a, a perdonarnos unos a otros y esa es la manera que tenemos de avanzar, de sanar nuestras mentes. Luego hay algunos que nos dedicamos profesionalmente al tema. Bueno, estupendo, vale, los que nos dedicamos profesionalmente lo podemos aplicar ahí también. Y eso tiene unas ventajas, aunque también tiene unos inconvenientes, como todo, ¿eh? O sea que el trabajar en la profesión de terapeuta tiene también sus tentaciones, tiene, por ejemplo, la de la superioridad, la de yo ya estoy ahí arriba y tú y yo no somos iguales, ¿no? Tiene muchas tentaciones egoicas, ¿no? Pero bueno, en la medida que las vamos superando, las vamos atravesando, pues es una profesión que también te ayuda mucho en tu propia evolución personal. Pero más allá de la profesión, todos hemos venido a lo mismo y estamos cumpliendo esa función. A veces se nos olvida que somos amor y por lo tanto se nos olvida mirar con amor, pero tendemos a recordarlo, aunque no conozcamos el curso de milagros, ¿verdad? Aunque no hayamos leído nada de espiritualidad, en el fondo, como somos amor, siempre tenemos esa posibilidad ahí muy a mano, la de elegir la visión del amor y desde ahí, pues, conductas amorosas, palabras amorosas, etcétera. Claro, de hecho, ahora que está tan de moda aquello de descubre tu mejor versión, ¿cuál es tu propósito en la vida? De hecho, hay un único propósito, ¿no? Que es el que tú acabas de decir, ¿no? Venimos a aprender el amor, venimos a vivir con amor, a dar amor y a darnos amor, ¿no? Porque todos somos uno. Luego nuestros dones, nuestros talentos, pues son simplemente el canal a través del cual ese amor se va a servir para poder manifestarse, ¿no? Que tú lo puedes utilizar desde el pensamiento egoico o lo puedes utilizar desde la unidad, ¿no? Desde el pensamiento de unidad. ¿Cómo le explicarías a alguien? Porque yo muchas veces cuento que cuando hice la psicoterapia, le pregunté a Marta Salvat, que fue la persona que me enseñó, que si le podía hacer una psicoterapia a mi hijo. Y Marta Salvat me dijo que mi hijo no existía, que cómo le iba a hacer una psicoterapia a mi hijo, ¿no? Porque realmente era mi proyección, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicaría o cómo explicas tú a una persona cuando está viendo a alguien que está enfermo, un familiar o quien sea? ¿Cómo le explicamos que eso que está viendo es su propia proyección y que si ella o él lo sana en su mente, no es que va a dejar de ver el enfermo, o sea, la persona se va a curar, o sí, pero ¿cómo le explicaríamos que si tú estás viendo a un hermano, a un padre, a cualquier familiar que está sufriendo una enfermedad, que parte de eso que está, o sea, lo está proyectando ella? Sí, creo que hay un concepto que conviene aclarar porque suele ser fuente de confusión en los estudiantes del curso de milagros y en general en todos los que andamos buscando el camino interior. Y es que todo lo que veo en el otro es un espejo en el sentido del fondo, del contenido
el fondo del asunto, pero no necesariamente en la forma. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si no, pues a lo mejor creemos que todo lo que le pasa a cualquier persona con la que nos relacionamos o a nuestros enfermos tiene que ver con nosotros. No, o sea, el fondo sí que es el ego, o sea, es siempre el mismo, ¿vale? La culpa, pero la forma es diferente. Entonces, lo que es importante cuando nos acercamos a un enfermo, por supuesto que en última instancia, ni nuestro cuerpo persona, ni el cuerpo persona del enfermo son reales, ni la habitación, ni el planeta en el que estamos son reales, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso es visto desde la realidad, desde la verdadera realidad, desde el nivel de la unidad del cielo. Desde ahí, obviamente, todo esto es una ilusión, semejante a un sueño. Pero para nosotros es muy real. Y negarlo no tiene sentido, como muy bien explica en el curso de milagros, en algunos momentos explica que no tiene sentido empeñarse en negar la realidad del cuerpo para nosotros que estamos inmersos en esta aparente realidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros entramos, por ejemplo, en una habitación, en un lugar en el que hay un enfermo, en la cama, por ejemplo, ¿no? Que está sufriendo. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es, como, como hemos dicho antes, poner ese encuentro en manos de nuestro guía, que es el guía de ambos, para que todo fluya. Y desde ahí chequeamos cómo nos encontramos, porque yo hace un momento estaba bien, pero al verte sufrir, sobre todo si eres un ser querido, todavía más, al verte sufrir, me pongo a sufrir automáticamente. Eso es lo que el curso llama el uso que hace el ego de la empatía, ¿vale? Entonces la empatía es resonar con el otro, entonces el ego, como siempre, se lo lleva a su terreno, ¿verdad? Y lo distorsiona. Vale, pues vamos a sintonizar, a resonar con el sufrimiento. Entonces, antes había uno que sufre, ahora hay dos que sufren. Bueno, flaco favor nos hacemos a nosotros mismos y le hacemos al enfermo, ¿no? Vale. Dicho de otra manera, si alguien ha caído en un pozo y yo bajo al pozo, ya somos dos en el pozo que necesitamos ayuda, ¿no? Entonces, lo que hacemos es desde la boca del pozo echarle una cuerda, una escalera, para ayudarle a subir, pero no tenemos por qué bajar a ese mismo nivel, ¿no? Bueno, pues en esto pasa lo mismo. Primero tenemos que darnos cuenta de que el automático es la empatía negativa del ego, es lo más fácil, y ponernos a sufrir. O también hay otro automático, sobre todo para los estudiantes del curso, que es negar la realidad del cuerpo. Yo no soy un cuerpo, él tampoco es un cuerpo, luego aquí nadie sufre. No, tampoco. Eso sería un mal uso de los conceptos metafísicos del curso, porque hay alguien que está sufriendo. No es el cuerpo persona el que sufre siempre es la mente que hay más allá, en otro nivel, ¿no? La mente es la que sufre, la que decide, la que tiene el poder de decidir cómo ver lo que está pasando, ¿no? Bueno, entonces, eh, nos acercamos hacia una persona que sufre y lo primero que ponemos en marcha es el tema de la igualdad, muy importante. Todas las mentes están sufriendo, siempre. Todas las mentes en el inconsciente están sufriendo. Lo que pasa es que los personajes, el cuerpo persona, a veces sufre, a veces no sufre. A veces parece estar muy bien, ¿eh? Pero las mentes que están en el nivel de la mente, no en el nivel del mundo, no están
en el nivel del universo de materia, energía, espacio-tiempo, sino están en el nivel de la mente, siempre están sufriendo. Entonces, recordamos que hasta que no lleguemos a la meta, estamos sufriendo. Tanto él como yo, esa persona como yo, estamos sufriendo en el nivel de la mente. Y nos sentimos iguales desde ese punto de vista. Y también esa igualdad que acabamos de diagnosticar desde el punto de vista del ego, la trasladamos al punto de vista del ser, ¿eh? Del Espíritu Santo, que es, bueno, también somos dos hijos de Dios que somos iguales, ¿eh? Y que estamos, en el fondo, en el cielo, a salvo de las cosas del mundo, soñando que estamos aquí en el mundo. ¿Eh? Bien. Entonces, ya con, con esa manera de enfocar, ya estamos haciendo lo más importante. Hemos entrado en la igualdad. La igualdad es el camino hacia la unidad. Es el camino eh, más corto, digamos, es el proceso por el que en el estado que nos encontramos accedemos a la unidad. Vale. Igualdad, unidad, muy bien. Ya hemos hecho lo más importante. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, actuamos con normalidad. Tratamos de actuar no dando grandes disertaciones acerca de los conceptos metafísicos del curso de milagros. Ni siquiera, aunque sea un estudiante del curso de milagros, seguramente le va a apetecer nada que le demos ahí una clase magistral sobre el tema. No, lo más importante es que le escuchemos, que le atendamos, ¿no? que, que le hagamos saber que, que hay alguien que le escucha con amor, que tus intereses y los míos no están separados. Es decir, nos estamos comportando como un maestro de Dios. ¿Eh? Alguien que ha decidido en algún momento a favor de la unidad, a favor del amor. ¿Eh? Entonces, no importa si somos un maestro de Dios que está empezando o ya tenemos mucha experiencia, eso es lo fundamental. A partir de ahí, ya iremos sabiendo lo que hacer, lo que decir, lo que callar, lo que escuchar. ¿No? Ya iremos sabiendo, no tenemos que llevar ningún guión preestablecido de acerca de qué es lo que hoy toca hablar con esta persona, porque tal. No, si nos hemos abierto a esa visión del amor, estamos con la guía del Espíritu Santo y es la misma para los dos, entonces sabremos lo que hacer en cualquier momento, sabremos cómo tocar, cómo mirar, cómo escuchar, ¿no? Cómo recibir a esa persona que sufre. Pero muy importante, siempre tratando de recordar quién es, más allá de las apariencias. No nos empeñamos en demostrarle, ni demostrarnos, no, no, no. Simplemente parece un cuerpo persona, pero es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios que está libre de todo dolor, de todo sufrimiento, más allá de todo, ¿no? Y eso, hacia ahí quiero mirar. No niego el cuerpo persona, lo trasciendo, lo atravieso, que es muy diferente. No es negación, es trascender, atravesar. Lo recorro, ¿no? Le toco, lo siento, ¿no? No estoy por encima, en otro nivel, eh, haciendo milagros desde el ego muchas veces, ¿no? Entonces, hay que ser creo que tenemos que ser muy cuidadosos para ser, por un lado, muy normales, muy, pues eso, que como decía el doctor Wapnick en uno de sus talleres, que decía cosas muy interesantes sobre estos errores que cometemos los estudiantes, ¿no? El típico es como alguien que va a un entierro y va vestido de colores para demostrar a todo el mundo que el cuerpo no existe, que la muerte no existe, que todo. No hace falta, cariño, no hace falta. O sea, tienes un problema si quieres demostrar a todos lo que. ¿No? La sanación es algo como más íntimo, más que se hace más por dentro que por fuera.
Y como sé lo que estás pasando, ¿no? Pero también sé lo que eres, ¿no? Sería esa, Exacto, sé lo que estás pasando físicamente en el sueño, pero también reconozco lo que soy y lo que eres, ¿no? Y desde ahí, eso es. Y si le podemos enseñar de alguna manera a esa persona, insisto, adaptándonos a su lenguaje, su sistema de creencias, si cree en Dios o en alguna forma de espiritualidad o no cree en absoluto, da lo mismo. Nos adaptamos a, a su mente y, y tratamos de ayudarle a entender que aunque la enfermedad esté ahí, con sus síntomas, es posible experimentarla, vivirla desde el amor. Desde el amor a uno mismo, seguir amándome a mí mismo estando como estoy enfermo, o seguir amando a otras personas que me cuidan y con las que a lo mejor reacciono proyectando culpa sobre ellas. Es que nadie me quiere, es que tal, es que... Wow. Entonces, lo importante es ayudarle a elegir el amor pase lo que pase. ¿Eh? Como a sostener la bandera del amor por encima de todo, no importa lo que suceda, ¿no? Es el tipo de síntomas que tenga. Y eso a cada persona se lo vamos a transmitir de una manera. ¿Eh? De hecho, se lo estamos transmitiendo ya con nuestro estado de conciencia. Simplemente con eso, como dice el curso, ya nos hemos convertido en la alternativa al sufrimiento de Leo, ¿no? Simplemente porque nosotros hemos elegido estar eh, guiados por el Espíritu Santo, estar en nuestra mente correcta en ese momento. Eso es lo más importante. Y para eso, claro, hay que ver cuando salimos de la mente correcta y volvemos a sufrir y tal, entonces pedimos ayuda. Ayúdame, ayúdanos por el bien de todos, por el bien de los dos, necesito volver a mi mente correcta, volver a estar en paz. claro, porque si no asumo no acepto que aquello que estoy viendo, no en el nivel de la forma, como tú decías, ¿no? Si yo estoy viendo un enfermo de, yo qué sé, o alguien que le dé la garganta, que tiene anginas, ¿no? O yo qué sé, o alguien que se ha roto la pierna, ¿no? No es que yo se me haya roto la pierna también, ¿no? Pero yo acepto que eso por lo que está pasando, en algún punto yo lo estoy proyectando, porque si no, no estaría viendo eso. A ver, estamos proyectando todo el tiempo la película del mundo, la proyectamos desde la mente colectiva y eso significa que todas las mentes que creemos estar separadas estamos proyectando la película del mundo, ¿no? La historia del universo. Ahora soy José Luis o Pepi o María Jesús o quien sea, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro que sí, estamos proyectando. Lo importante es en qué punto me encuentro contemplando esa proyección. Es decir, contemplo la película de lo que estoy viendo desde el ego o desde el ser que soy, desde el Espíritu Santo. Esa es la cuestión. La película está ahí, claro que está ahí. ¿Eh? No vamos a luchar contra la película. La película está ahí. Para nosotros es real, claro que es real. Pero nosotros primero sabemos que en el fondo no es real, es semejante a un sueño, que despertaremos de ese sueño y eso nos permite descansar, ¿no? Ahora mismo, en este instante santo, ¿eh? Santo porque hemos elegido que sea santo, descansamos en esa certeza y podemos contemplar todo esto con más perspectiva. ¿Eh? Y yo lo estoy viendo desde el sufrimiento, lo estoy viendo desde el ego, porque desde el amor solamente ve es la perfección, independientemente que en el nivel de la forma, como tú dices, eso está ahí. Pero si yo lo vivo desde el sufrimiento, desde el dolor, desde la tristeza, es que no lo estoy viendo desde mi parte pura, ¿no? Desde mi ser. Sí, correcto. Claro, el tema también es que, a ver, es importante darle permiso al enfermo, sobre todo cuando es un familiar, para vivir su proceso de enfermedad a su ritmo y sanar según sus tiempos.
Porque muchas veces necesitamos que nuestro paciente o nuestro familiar, ese ser querido, sane cuanto antes. Es decir, deja ya de fastidiarme con tu enfermedad porque me estás poniendo mal con tanta enfermedad. ¿Eh? Claro. Entonces, ahí no le estamos dando libertad para vivir la enfermedad, para equivocarse, si quieres. Es que tenemos que dar permiso en nuestras relaciones, en todas nuestras relaciones, tenemos que darnos permiso unos a otros para cometer los errores necesarios, necesarios para nuestro aprendizaje. Que luego, con el paso del tiempo, esos errores son los benditos errores que se han convertido en escalones de conciencia para ir ascendiendo por esa escalerita hacia la cumbre de nosotros mismos, pero gracias a esos errores, ¿no? Entonces, muchas veces lo que tenemos es la necesidad, sobre todo los profesionales de la salud o los que trabajamos con el curso de milagros, la necesidad de que el milagro sea ya cuanto antes y que te cures ya, ¿no? Y Jesús le decía a Helen, le decía que, y está en el curso también, ¿no? Pregúntame a mí a la hora de hacer milagros, pregúntame a mí, consúltame a mí si tiene sentido o no tiene sentido ese cambio en la mente que se pueda manifestar en el cuerpo, ¿no? Porque, fíjate, el, aunque las enfermedades todas en el fondo del asunto tienen que ver con la culpa inconsciente, culpa proyectada sobre el cuerpo, hay enfermedades que forman parte esencial del guión de una vida por la propia persona que las sufre y por los familiares, amigos, por el entorno de personas que se ven afectadas por esa enfermedad. Entonces, nosotros desde nuestra visión humana muy limitada, no tenemos ni idea del sentido profundo que tiene cada enfermedad en cada caso, ¿no? Y hay enfermedades que son simplemente producto de la culpa inconsciente, como antes has comentado, que en un momento dado, pues yo ya no necesito esta enfermedad, pues ¿para qué quiero esta enfermedad? Y es fácil en un momento dado salir de eso, pero hay otros casos en los que no, es decir, se cura la mente, ya no necesito la enfermedad, acepto la expiación, es decir, acepto que soy inocente, que no ha pasado nada y no necesito castigarme de ninguna manera. Acepto, pero a lo mejor la enfermedad en el cuerpo continúa o el problema que sea en el mundo, en nuestra vida cotidiana, continúa. No tiene por qué desaparecer siempre en todos los casos, porque cumple una función de la que nosotros con nuestro limitado entendimiento no llegamos a entender, ¿eh? Por eso nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nosotros pedimos siempre ayuda para nuestros hermanos y nos abrimos a que la sanación se produzca inmediatamente, al cabo de unos días, al cabo de unos meses, al cabo de unos años. Que el paciente crea que la sanación ha sido no por mí, por lo que yo he hecho, sino por lo que ha hecho no sé quién al cabo de unos años. Da lo mismo. Es mi ego el que quiere determinar que se produzca cuando yo quiero, ¿eh? Porque necesito para mi autoestima, necesito también un cierto nivel de eficacia como sanador o como maestro de Dios, ¿no? Entonces nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, nos unimos al paciente, dejamos de juzgarlo. El curso de milagros dice algo así como el sanador no sanado puede curar. Dice, sí, no hace falta que haya llegado a la meta, no hace falta que ya haya sanado completamente, basta con que durante un instante sea capaz de mirar al enfermo sin juzgarlo. Simplemente, durante un instante lo miras de todo corazón como un hermano querido y ya está, ya has hecho lo que tenías que hacer. El resto, déjalo de la mano del Espíritu Santo, que Él sí que sabe, que Él tiene la visión completa y sabe en qué momento los síntomas conviene que desaparezcan para esa persona y para todos.
¿no? Por el bien de todos. Entonces, claro, como terapeutas es muy importante el reconocimiento de la ignorancia, la humildad de no sé, no lo sé, ¿no? Yo pongo mi parte y dejo que las cosas Y ya continúen. cada uno. Sí, porque el aprendizaje de esa persona tú no sabes cuál es y no sabes si es el momento ahora o es dentro de 3 años. Aunque la sanación esté hecha, en la forma no tiene por qué materializarse en ese momento porque a lo mejor esa persona no está preparada o los que le rodean. Eso es. Sí, porque cada vez que experimentamos un milagro de perdón, cada vez que cambiamos nuestra visión para contemplar a alguien como lo que es, como un hijo de Dios, es como un regalo que dejamos en su puerta, en la puerta de casa. No sabemos cuándo abrirá la puerta para recoger el regalo y abrirlo. Eso no es cosa nuestra. Eso ya es su tema, ¿no? Nosotros hemos dado el regalo, se lo hemos hecho llegar, ¿eh? Y eso era lo importante. Aquí está el regalo en el nombre del amor. ¿Cuándo lo desenvuelve y cuándo se manifiesta eso? O sea, cuándo lo acepta y cómo y cuándo se manifiesta, no es cosa nuestra, ¿eh? Hasta ahí llegamos, Me ¿no? parece muy hermoso eso que has compartido antes de cuando estamos en presencia. Yo, por ejemplo, vivo ahora mismo en mi familia también una situación de desarmonía, ¿no? Del cuerpo físico, de enfermedad. Y el primero, el reconocer no sé nada, ¿no? Cuando yo reconozco no sé nada, ya estoy permitiendo que mi mente se abra y se expanda a infinitas posibilidades, ¿no? A todas las posibilidades que puedan caber lugar, puedan tener lugar en ese momento, ¿no? Me parece muy hermoso eso de lo dejo en manos del espíritu y yo no me preocupo de nada porque en cada situación voy a saber exactamente qué palabra voy a pronunciar, voy a saber exactamente qué gesto voy a hacer, ¿no? Porque no se trata, tú lo has dicho antes, ¿no? No se trata de darle la matraca al otro con un discurso, ¿no? Porque eso que lo quiere hacer es el ego, y en este caso el ego espiritual, ¿no? Por ese que también todos hemos estado y atravesamos todavía muchas veces, ¿no? De sentirnos desde arriba, ¿no? Lo dejo todo en manos del espíritu, con esa confianza, con esa certeza, ¿no? Que yo creo que es algo que ya hemos experimentado algunos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros. Y experimentar el milagro de, he dicho la palabra que tenía que decir, se me ha inspirado la forma en el momento indicado, o simplemente, pues, unas situaciones muy benditas que yo he podido vivir, por ejemplo, y compartir con mi madre, que son de absoluto silencio, ¿no? Una tarde entera de absoluto silencio, ¿no? De un silencio santo, sagrado, ¿no? En el que compartes solo la presencia, ¿no? Eso me parece hermosísimo. Me parece también eh, mm, muy necesario ese respeto al ritmo de cada uno de nosotros en nuestro proceso de sanación, ¿no? Ya sean físicos o mentales, que ya sabemos que el físico también es mental, ¿no? Porque además cuando yo respeto al otro en su proceso de sanación, estoy permitiendo que me muestre todo aquello mío que desde mi ego me estoy negando a ver, ¿no? No podemos olvidar que el otro está en nuestra vida haciéndonos un papel maravilloso, un papel al que le tenemos que dar un agradecimiento siempre, ya sea un paciente, ya sea un familiar, ya sea un amigo, nos está haciendo un papel para que nosotros podamos reconocer también cuáles son nuestros bloqueos, ¿no? Dentro de nosotros, nuestros bloqueos emocionales, nuestros bloqueos mentales, ¿no? Porque lo has dicho antes, ¿no? Que nos ha hecho mucha gracia, ¿no? ¿Cuántas veces quiero que el otro mejore nada más que para que deje de darme la lata, ¿no? O incluso lo pongo de excusa para no ser feliz, ¿no? Claro, es que no soy feliz mm, porque le pasa esto y no se quiere tomar las pastillas y no quiere ir a los médicos que yo le recomiendo y no quiere hacer la terapia que le he dicho y no quiere sanar su mente. Y claro, no nos estamos dando cuenta que cuando le dejemos, respetemos su ritmo, estaremos respetando nuestro propio ritmo de sanación, ¿no? Entonces eso me parece clave, ¿no? Esos dos aspectos que has destacado ahí, ¿no? el podernos ver a nosotros mismos en medio del mundo haciendo todas esas locuras.
Pues mira, poco a poco nos vamos llenando de ternura hacia nosotros mismos, que es clave, ¿verdad? Para poder salir de esa locura. Sí, el tema del el respeto al guión de cada uno, el respeto a que cada uno, por ejemplo, en los procesos de psicoterapia, cuando tú ves una persona que no perdona, ¿no? Y te gustaría ayudarle a perdonar, y sobre todo si es un ser querido, un ser cercano que ves que está dándole vueltas y sufriendo con esa falta de perdón, ¿no? El, el poder eh, darle permiso para, para cometer el error el tiempo que necesite, ¿no? Igual que nos damos permiso a nosotros mismos por el mismo tema, ¿no? Eso es muy liberador. Nos libera a nosotros y libera al otro de una presión invisible, pero es una presión tremenda. Es terrible, ¿no? Entonces yo recuerdo hace años estar con un familiar, ¿no? Que no perdonaba a alguien muy cercano y yo ahí intentando, pero tienes que perdonar. Y al momento en que me vi ahí obligándole a perdonar, pero estamos locos, ¿no? O sea, estoy tratando de comer. No, simplemente no era su momento, necesitaba su tiempo y le llegó cuando le tuvo que llegar, ¿no? Entonces, ese dar permiso para que nuestros hermanos se equivoquen, tal como nosotros necesitamos también nuestro tiempo para equivocarnos y cansarnos de los errores. Es que no hay otra. O sea, recordémoslo, no abandonaremos el ego hasta que no nos cansemos del ego. Y para cansarnos del ego hay que mirarlo, hay que mirar al ego y relacionar causa con efecto. ¿Mm? Entonces, bueno, pues en la medida que nos vamos cansando, lo vamos soltando. ¿Cómo voy yo a determinar si no sé cuándo lo soltaré yo del todo? ¿Cómo voy a determinar cuándo lo vas a soltar tú? Pues si no tengo ni idea. ¿Mm? Creo que eso es importante. A ver, yo más que una pregunta quería darte las gracias por toda la aportación que has comentado, cómo tratas a tus pacientes. Veo que tendrás un hándicap muy grande y es el tiempo. El tiempo es la historia que has estado contando sobre cuando tratabas a tus pacientes o tratabas me imagino, bueno, por lo que has dicho, que era en la sanidad pública, ¿no? Que tenías que compaginar. La verdad es que la sanidad pública va con el tiempo tan justo que te veo ahí intentando esa sanación con tus pacientes y veo que tendría desde luego un mérito atroz, vamos, un mérito increíble. Y me ha gustado mucho el punto cuando has hablado de que hay que respetar los tiempos de los demás y sobre todo el escuchar. Pienso que muchas veces los pacientes cuando van a los médicos eh, van a que los escuchen más que a que el médico le dé una solución. Es la percepción que he tenido en muchas ocasiones, que quieren ser escuchados y quieren ser tratados como personas con tranquilidad. Y bueno, pues eso, quería darte las gracias sobre todo por este tiempo que, que nos ha dedicado a todos de forma personal. Gracias, Obdulia. Muchas gracias. Sí, en realidad creo que tienes toda la razón con esto de que la función más importante del médico y en general de todo el personal sanitario, ¿no? Y la función más importante es esa escucha, ese recibir, porque el paciente viene siempre con un nivel de miedo, de dolor, de sufrimiento, ¿no? Y entonces el acogerle y escucharle es mucho. Desde luego, en la sanidad pública es muy difícil trabajar así. Y a mí me ha costado mucho, siempre solía terminar
más tarde que otros compañeros. Pero bueno, al final, cuando he trabajado en primaria, pues al final ya sabían mis pacientes, o cuando hacía pediatría, los papás de los nenes pues ya sabían que yo me lo tomo con calma y que me gusta pues escuchar, me gusta tocar al paciente, me gusta que haya interacción, ¿no? Porque si no, llega, eh, llegamos a decir lo que se dice muchas veces, es que ni me ha mirado, ni me ha tocado. Es que eso es fundamental, es que eso es el ABC, es que la medicina no es solamente una técnica, que también es ante todo un arte. Es un arte, como todas las profesiones que tienen su parte de arte, su parte de amor, o sea, lo que hay detrás de esa técnica, ¿eh? Y hoy en día en las universidades se forma a técnicos, pero no se forma a artistas, ¿no? Ese es el problema que tenemos, ¿no? Y ojalá poco a poco se vayan introduciendo todas estas formas de abordar la relación terapéutica porque es la base. Hay médicos, en general, Perdona, sanitarios que lo si no llevan. esa labor la podría hacer la inteligencia artificial. El día en que el componente humano de la medicina se quitara, pues realmente no se necesitarían personas. Con una inteligencia artificial que tú le dijeras, oye, tengo tantos síntomas y tal, pues directamente, pero está un poco abocada a eso, ¿eh? La falta del Así tiempo en es. el médico, la burocracia que tienen que hacer con esos informes tan largos. El pobre médico es que muchas veces no tiene otra y no mira ni siquiera al paciente, está mirando la pantalla del ordenador y está haciendo ahí su trabajo lo mejor que puede. Es Verdaderamente que terrible. es difícil, ¿eh? O es duro para Sí, sí, sí. vosotros. Sí, sí. Yo recuerdo que cuando en mi última etapa en urgencias, en un hospital de Palma, que hacíamos urgencias de pediatría, comentaba mucho esto con los compañeros médicos y sobre todo con el personal de enfermería, con quien siempre he sintonizado mucho y me han enseñado mucho, porque el enfermero, la enfermera está cerca del paciente, está tocándole, sabe muchas cosas que si tú eres médico, escucha a los enfermeros porque te pueden dar muchos datos, muchas pistas y puedes aprender muchísimo, ¿no? Y una de las cosas que decía era esto, justamente digo, si es que la labor que estamos haciendo aquí la haría mejor un ordenador. O sea, entra el paciente, va poniendo temperatura, tal, tensión arterial, ponga el brazo, ponga el dedo, en fin, saturación de oxígeno, probabilidades de enfermedad, ta. Claro, ¿qué es lo que puede hacer el médico? Lo que puede Toca. hacer es aquello que no puede hacer la máquina, la inteligencia artificial, que es lo que se ha llamado el ojo clínico, que es la intuición. Y, por ejemplo, en el caso de la pediatría, es muy importante observar a la madre y al padre, pero sobre todo a la madre, si a pesar de las apariencias la madre sigue inquieta y cree que a su niño, a su niña le pasa algo que no se está diagnosticando, puede que sea miedo o puede que no. Tú escúchale, atiende su demanda porque puede ser que esté conectando desde su mente, desde otro nivel, más allá del personaje, está conectando con lo que le pasa a su criatura, ¿no? Pues lo mismo, el médico lo que puede aportar es ese ojo clínico. Todo indica que tal, pero algo me dice, ese algo es el Espíritu Santo, por resumirlo en pocas palabras. En definitiva, si estás en tu mente correcta, es la vía directa a la intuición, ¿no? Va más allá de la razón, complementa a la razón. Entonces, muy bien la inteligencia artificial y ojalá algún día hagan toda esa parte heavy del trabajo para que nos dejen un poco en paz a a los médicos y en general, ¿no? A los sanitarios para hacer nuestra función, que es la de relacionarnos con el enfermo, ¿no? Eso es lo importante. Así que completamente de acuerdo con lo que comentas, Obdulia. Y bueno, si os parece, lo podemos dejar aquí. Solo quería comentar una cosa
que se me ha olvidado comentarlo al principio, lo he comentado como de pasada, y es que a la hora de comprender los conceptos, las afirmaciones que hace el curso de milagros, tan difíciles de aceptar al principio, como que el mundo no existe, es irreal, el cuerpo es irreal, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, una de las cosas que nos puede ayudar también es el método científico, la propia ciencia, ¿no? Hace 20 años que estoy enredado con un libro eh, que espero poder acabar ya este verano definitivamente, ojalá, que tiene que ver con esto, ¿no? Con establecer un puente entre la ciencia y la espiritualidad. La ciencia, la filosofía, la medicina y la espiritualidad. Porque eh, cuando diriges la mirada a los descubrimientos de la mecánica cuántica, todo lo que se ha desarrollado en los últimos 100 años es literalmente asombroso. Solo que los físicos, la mayoría de los físicos, prefieren no plantearse preguntas acerca de la locura que se ha descubierto, ¿no? Cómo la mente es definitiva, entra en la ecuación de la realidad física, ¿no? Y prefieren no planteárselo la mayoría, pero cada vez hay más físicos que sí que se lo plantean. Y cada vez hay más físicos que también son filósofos de la ciencia y se lo plantean, ¿no? Y cada vez somos más médicos y terapeutas en general que nos estamos planteando y aportando datos de curaciones milagrosas, llamadas en medicina remisiones espontáneas, de enfermedades absolutamente incurables, ¿no? Entonces, lo más importante es mantener la mente abierta para cualquier médico, cualquier terapeuta, cualquier persona en general, mantener la mente abierta. Cuando un médico se acerca a un paciente y le dice, el pronóstico de su enfermedad es grave, es muy grave, a usted le quedan 6 meses de vida. En realidad, debería plantearlo de otra manera. Debería decir, mire, no le voy a engañar, según las estadísticas, esta enfermedad es muy grave y la media de lo que se espera para estos casos es de más o menos 6 meses de vida. Sin embargo, existen casos recogidos en la literatura científica, existen casos de remisiones espontáneas de su enfermedad, que puede ser uno cada 10.000 o cada 100.000 o cada millón, pero existen. Y no sabemos si ese va a ser su caso. Porque en la primera forma de plantear el diagnóstico estamos actuando como un efecto nocebo. O sea, le estamos como facilitando su fecha de caducidad, ¿no? Su fecha de muerte. Y en el segundo caso, le estamos abriendo la mente a que no sabemos lo que va a pasar y, lo que es más importante, estamos siendo rigurosos, científicos también, porque estamos haciendo honor a la verdad. La verdad es esa. La verdad es que hay remisiones espontáneas en todas las enfermedades, ¿no? Es decir, hay un factor que se nos escapa a, a la medicina convencional en estos momentos y tiene que ver con la mente-espíritu, ¿no? Con ese nivel. Entonces, bueno, aunque no seamos personas espirituales, etcétera, etcétera, por lo menos hacer honor a las estadísticas y decir, sí, pero usted tal vez forme parte de este porcentaje. No sabemos, no lo podemos saber. O sea que hay que ser muy cuidadoso, muy respetuoso y muy consciente del poder que tienen nuestras palabras ante el enfermo que la recibe. Muy bueno. El diagnóstico del médico es súper importante. Como te digan que y te lo creas, ya te quedan 3 días, pues en 3 días te ha ido. Eso es Claro, así. Y quien no se lo ha creído, pues hay muchísima gente, como tú dices, hay muchos libros donde así lo ponen, que se han curado. Y así bueno, y es. personas también, corrígeme si me equivoco, que le han diagnosticado algo y le han dicho que se iban a morir y luego realmente no tenían eso, pero como le han dicho que se iban a morir, se han muerto. Correcto. Así es.
esos casos son más frecuentes de lo que parece, ¿no? Y, o sea que claro, lo que pasa es que al médico no se le enseña en su formación, no se incluye eh, la importancia de la mente en la salud del cuerpo. Cualquier persona que está dentro del ramo de la salud debería tener una mínima formación con respecto a eso. Sí, es que es importantísimo. El papel que juega la mente, tanto en la salud como en la enfermedad, es muy potente. Las creencias generan Como efectos. decía yo en un taller, ¿no? Si crees que el plátano por la noche es indigesto y te lo comes, se te va a indigestar, ¿no? Y el que no cree que es indigesto se lo come y no le pasa nada. Pero como tú lo creas, te va a pasar, ¿no? Y si crees que te va a resfriar porque acostarte con el pelo mojado, te va a resfriar, ¿no? Lo que Así crees, es. lo lleva. Como médico he visto muchas cosas alucinantes a este nivel de personas que se han curado con medicamentos que estaban contraindicados o con remedios muy locos o personas que han enfermado con medicamentos o plantas que estaban perfectamente indicados para eso. O sea, he visto de todo, ¿no? Y en la literatura médica también hay mucho recogido, ¿no? Entonces, cualquier médico sabe por experiencia el poder de la mente. Lo que pasa es que, como no se nos ha formado, tenemos una asignatura de psicología, creo que era en primero o en segundo de medicina, como una cosa sin importancia. Debería ser una asignatura troncal, o sea, debería Claro. ser fundamental, ¿no? Y deberían haber prácticas con respecto a cómo atender role-playing, hacer teatro, en fin, cómo atender al enfermo y cómo no atenderlo. Entender. Esos casos donde han sanado con placebo, el médico no ve, o la persona, que si el placebo no cura, quien ha sanado en la mente del paciente, ¿no? Claro, El placebo eres tú al final, porque si tú te has tomado un vaso con azúcar y te han dicho que es la medicina de última generación, que te va a curar el cáncer y te has curado porque tu mente, ¿no? Recuerdo no me acuerdo en qué libro fue, no sé si es Greg Braden o no me acuerdo en qué libro, que decía que el padre tenía una enfermedad y el hijo le coge un trozo de madera y se lo lleva a la joyería y le dice al padre que viene de la cruz de Jesús o no sé qué historia se inventa y que eso le va a sanar, ¿no? Y al día siguiente ese hombre había remitido totalmente la enfermedad. Y el hombre cuenta que jamás le dijo a su padre que no era real, porque si le llega a decir que no era de lo que le había dicho, que eso también hay casos, ¿no? Que vuelven a enfermar, no, ¿no? absolutamente. De hecho, en el libro recojo varios casos de estos. Hay uno muy paradigmático de alguien que sanó con placebo, enfermó cuando salió en la prensa que no era eficaz, Eso volvió a sanar, bueno, todo un proceso alucinante donde se puede ver los efectos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que como a los médicos se nos educa dentro del paradigma científico fundamental, bueno, dentro del paradigma filosófico, metafísico, materialista, fundamentalmente, que ahí hay mucho que avanzar, ¿no? Que esto lo arrastramos desde la Ilustración. Ya llevamos más de 300 años arrastrando ese paradigma. Y ahora ya está cayendo el paradigma materialista, filosófico, pero sigue siendo el punto de referencia, ¿no? Entonces, al médico se le instruye para que las leyes de la biología, las leyes de la fisiología en general funcionan de una determinada forma y si tú introduces este factor, la consecuencia es tal otro. Bueno, entonces ahí estás como muy cuadriculado con lo que tú has aprendido. Si nadie te ha enseñado estos temas de los que estamos hablando, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tienes un paciente que tiene una remisión espontánea, por ejemplo, y tú ya lo habías mandado para casa, eres oncólogo, pongámonos en el caso de que somos oncólogos, un paciente viene,
le decimos, mire, solamente tratamiento paliativo, aquí la esperanza de vida son 6 meses, se va a casa, y un buen día, al cabo de 2 o 3 años, aparece esa señora o ese señor en la consulta, claro, lo que tendrías que hacer es revisar por completo todo, o sea, preguntarle qué le ha pasado, qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, o sea, sería una fuente de información maravillosa si tienes la mentalidad abierta para empezar a hacer cambios profundos en tu paradigma, ¿no? Para ver el poder de la mente o de la mente-espíritu sobre la enfermedad y la salud, ¿vale? Pero si si no estás dispuesto, es decir, si tu mentalidad todavía no está abierta, ¿no? Si sigues con una mentalidad cerrada, ¿no? Según el paradigma establecido, ese caso te molesta, te molesta. Es como una mosca cojonera que está contradiciendo, está poniendo en tela de juicio lo que tanto me ha costado de aprender a lo largo de toda mi vida y de lo que todos sabemos, lo que es la medicina y las leyes de la biología, ¿no? Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Si es una persona de mente abierta, eso puede ser el principio de una nueva etapa en su vida, como les ha pasado a muchos compañeros médicos, ¿no? Que han tenido casos impactantes en su vida o que trabajan en reanimación y han atendido a personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿eh? Todas estas cosas te pueden ayudar, ¿eh? Entonces, el personal sanitario podemos estar abiertos a eso y avanzar gracias a eso. O podemos cerrarnos y decir, no he visto nada, vamos, quiero olvidarme de lo que he visto porque esto me derrumba la visión que tengo del mundo, me la cuestiona. Y Claro. no estoy dispuesto a dejar esa visión. Ese es el tema, ¿no? Entonces, cada uno a su tiempo vamos soltando la visión rígida que tenemos del mundo poco a poco. Los cambios colectivos son muy lentos. La humanidad avanza muy poquito a poco. Las mentes individuales pueden avanzar más rápido con la ayuda del terapeuta perfecto que todos llevamos en nuestro interior, pero a nivel colectivo los cambios, ¿verdad?, son lentos, progresivos, ¿no? Poquito a poco. Pero estamos en un momento de cambio. Es el fin del paradigma materialista y el comienzo del paradigma mentalista o mental espiritual, del monismo mental espiritual, que, que el curso de milagros o el Advaita Vedanta o algunas corrientes espirituales desde hace miles de años sostienen y que el curso de milagros describe con todo lujo de detalles, ¿no? Para que comprendamos. Nos dice Alicia, que es enfermera también, dice muchas gracias José Luis y Pepi, nos ha gustado mucho y a mí como enfermera he de comentarte que me has aclarado un poquito más cómo no ver un cuerpo enfermo, pero en definitiva consiste en dar amor o así lo entiendo yo. Y eso para mí es lo maravilloso. Me siento tan bien cuando al terminar la consulta de curas les ofrezco a mis pacientes el tratamiento especial y les doy un abrazo y los veo sonreír y en ese instante no sentir dolor. Bueno, Ayudarles a elegir el amor y también a que lo sientan pase lo que pase. Gracias. qué bien resumido, sí señora. Muy bien, muchas gracias. Pues espero que os haya gustado igual que a mí, que, que nos hayamos aclarado, ¿no?, un poquito más y con esta visión. Y bueno, pues nada, pues nos vemos en la próxima.